Vamos a leer este versículo aquí, que lo estamos leyendo mensualmente, un versículo para que quede en nuestra mente, y si tiene la oportunidad de aprenderlo, pues amén, sea así. Allí en 1 de Timoteo 2, 3 al 6, y leemos todos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo 2 al 6. Amén. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Así que hoy tengo por delante este tema de, una vez tocamos un poquito esto, pero me gusta a veces ir al Antiguo Testamento porque la Biblia nos manda de que podamos revelar todo el consejo de Dios. Y aunque yo soy, digamos, dispensacionalista, que es una palabra que aparece en la Biblia, pero que todas las edades están planificadas por Dios, como todas las cosas, a veces hemos sido acusados falsamente de que nosotros nos basamos en el Nuevo Testamento nada más. No, el Antiguo Testamento es la base, el fundamento, la revelación de donde luego viene el Señor Jesús. Así que, como siempre decimos, que en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está escondido, pero en el Nuevo, el Viejo está revelado. Así que es el conjunto. Y es precioso ver cómo el Señor Jesucristo está escondido en cada palabra, en cada libro del Antiguo Testamento. Y todos han oído alguna vez del protoevangelio. Proto es el primero, el original. Y está ya en Génesis 3 y 15, cuando el Señor promete, ¿verdad?, redimir a la humanidad por medio de la simiente de la mujer, la cual heriría a la serpiente, la simiente de Satanás en la cabeza. Pero toda la Biblia está llena del Señor Jesús, así que todo el consejo de Dios está allí. Habacuc es uno de los libros que me encantan, poco lo vemos porque, bueno, hay tantos 66 libros, a lo menos no da tiempo leerlo, pero sí tiene tiempo leerlo en la Biblia, por lo menos en un momento en su vida. Habacuc es un profeta que es bien interesante. Allí él tiene su nombre significa abrazo. Y esto ya entrando en el significado del nombre de Habacuc, ya nuestro corazón ya siente el abrazo de Dios. Porque precisamente era un profeta que vino a dar al pueblo de Dios un abrazo de parte de Dios con su propio nombre. ¿Y cuánto nos hace falta? En estos días, y trato de hacerlo más porque a mí me hace falta, pero Endrina también. A veces uno viene con el trabajo tanto tiempo y afuera y cansado y se olvida de uno dar un abrazo. Y a veces cuando nos damos esos abrazos, Endrina y yo, dice, ay, no me hacía tanta falta. Un abrazo fuerte. Y yo soy muy de sentimiento y a algunos no les gusta, pero bueno, el que no les gusta me lo dice. Pero a mí me gusta sentir, es el cariño, ¿verdad? Somos muy de contacto. Pero un abrazo es el que Dios nos da y nos ha dado a toda la humanidad por medio de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Jesús Salvador. Así que usted, la oportunidad que tenga, usted dé un abrazo sincero, un abrazo que indica que usted tiene cariño, que usted tiene aprecio. Claro, hay sus excepciones, ¿verdad? Pero bueno, usted sabrá determinarlo. Pero aquí Dios nos está diciendo en Habacuc, y yo quiero que usted abra sus Biblias en el libro de Habacuc, que está después de Nahum y antes de Zacarías. Está por ahí casi entrando a la parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y pues Habacuc tiene una expresión que él empieza, y es la frase que yo quiero que tengamos en cuenta. ¿Hasta cuándo? ¿Y quién no ha usado esa frase? ¿Hasta cuándo?
Caramba, lo usamos en cualquier situación de nuestra vida cuando vemos que estamos cansados de lo mismo. Y yo recuerdo que siendo chamito, a mi papá alguna vez me decía eso con la correa en la mano. Decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que decirle esto? ¿Hasta cuándo aquello? ¿Verdad? Pero a veces nosotros mismos ya adultos decimos, caramba, ¿hasta cuándo voy a estar pagando esto? ¿O hasta cuándo esta situación? Ese hasta cuándo es un anhelo, una respiración del alma para decir, estoy cansado, ¿cierto? Aquí nadie lo ha dicho nunca, ¿verdad? Sí, ¿hasta cuándo van a decir la verdad? Bueno, fíjense que esta expresión, ¿hasta cuándo?, es una expresión muy personal que el pueblo de Israel ha venido diciendo por muchos siglos. Hasta no hace mucho, y ahorita en la historia reciente, muchos decían, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Israel va a ser atacada? O el mundo izquierdista alrededor, que no es mi tema, pero es decir que todo el mundo estaba volcado contra Israel para decir, ¿hasta cuándo Israel ataca? Bueno, pero ¿hasta cuándo a Israel todas las naciones no están contra ella? Todas las naciones alrededor, 14 o más naciones alrededor, las cuales tienen sus fusiles y sus misiles apuntando. ¿Hasta cuándo? ¿Sabe que eso es bíblico? Pero yéndonos hasta la parte espiritual, Habacuc, como ya dije, a diferencia de los libros proféticos, este nombre, Habacuc, es abrazo. Yo quiero que hoy nosotros tengamos ese abrazo de Dios con lo que vamos a leer. Es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y a diferencia de los demás profetas, hermanos, este libro, el autor no se dirige al pueblo de Judá. Él se dirige en una conversación, así como tú y yo podemos tener una conversación hacia Dios. Y sabe que hay una posición de muchos cristianos de que, y es respetable, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que llama a su papá usted, ¿verdad? Yo a mi papá le decía, papá, tú sabes, lo tuteaba. Y eso no era nada de respeto. El día que yo le faltaba respeto, estaba la correa por ahí de por medio, ¿verdad? Y con mi mamá era el objeto volador no identificado, que era la chancleta. Pero hermanos, nosotros podemos tener la confianza de entrar a la presencia de Dios. Por eso dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y hemos cantado en este último himno que el velo se rasgó de arriba abajo en dos, porque nos da un acceso inmediato a la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo dice que ahora nosotros podemos exclamar Abba Padre. Y esta palabra Abba era la palabra que dicen o que decían los niños, ¿verdad? En el griego koiné, era Abba, es papito, papaito, una relación muy cercana. Yo le decía a mi papá paito, algunos dicen papaito o papa o papá, no sé, pero es la relación. Yo le decía paito, todos le decíamos paito. Es como la confianza de entrar a la presencia de Dios. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha sido redimido por la sangre preciosa de Cristo, usted ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Y usted tiene la potestad, o se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. No engendrado de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es un privilegio tremendo, hermanos. Y yo quiero que al meditar en Habacuc pensemos en nuestra posición de hijos, en la plenitud y el acceso que tenemos inmediatamente a la presencia de Dios. No importa la circunstancia que tú estés pasando, nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. No, que Dios no me va a comprender. ¿Qué no te va a comprender? Dios es tu creador, Dios sabe lo que estás pasando. Y a veces como hijos no aprovechamos ese potencial. Y está allí Dios nada más para gritar, Dios mío, cuando tenemos una cosa que nos está pasando. Pero Dios está en acceso constante. El Señor Jesucristo está allí. El apóstol Juan dice que no está lejos, está al alcance de nuestra mano. Está allí solamente con decirlo. Y si no sabemos qué decir, pues el Señor conoce nuestro corazón. Sé que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque tú no sabes, ni yo, qué decir a veces a Dios. ¿No te ha pasado?
que es que nada más es como cerrar nuestros ojos y llorar ante la presencia del Señor. Cuando tenemos una situación que no sabemos ni por dónde empezar, no encontramos cabeza ni pie, el Señor aquí está. Señor, haz tú, yo no sé cómo hacer. Me viene a la mente algo que no tenía planificado decir, pero un testimonio de un pastor en Colombia, recientemente, en un pueblo en Cúcuta. Es un pueblo donde él es pastor, un muchacho joven, y había un señor, un brujo que estaba allí, que estaba dañando a parte de la población. Era, bueno, con mucha brujería y cuestión, tanto que la gente empezó a quejarse y con mucho temor de que se le movían cosas en la casa y cosas de manifestaciones malas, ¿verdad? Allí. Entonces, el pastor seguía predicando el evangelio y este brujo pues lo retó. Le dijo, vamos a la plaza a retarte para que tú veas el poder. Yo soy embajador de las tinieblas, así le dijo, y yo quiero retarte. Y eso está por allí, hermanos, y el muchacho habla, el pastor, eso no es un cuento. Y pues el pastor, ¿qué cree que hizo? Yo voy para allá, no, ese pastor, bueno, si a mí me lo hubieran dicho, yo dije, no hay otro pastor. Porque, muchacho, nadie quiere estar en esa posición. Pero cuando dio la vuelta y vio, se dio cuenta que era el pastor, el único que estaba ahí en ese momento, y se le quitó, tuvo que ir. Pero él tuvo que orar. Él dice, yo no sabía qué hacer. Cuando llegué, estaba en la plaza una gran cantidad de gente y estaba el brujo vestido con una ropa rara allí y tenía unos libros con una situación, con unas marcas de jeroglíficos como raros, no sé, pero libros de brujería. Y él empezó altanero a decir que él representa las tinieblas, que el poder de él era el mayor, yo no sé qué más, bueno, esas cosas. Él no sabía qué hacer. Él dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no sabría qué hacer tampoco. Él lo que hizo fue arrodillarse y la estrategia que tuvo es orar a Dios en voz alta, tan fuerte que todos oyeran. Señor, yo no sé qué hacer, pero manifiesta tu poder. Así como ¿te acuerdas, Elías, delante de los falsos profetas? Él empezó a orar y dice, Señor, manifiesta tu poder, que la gente sepa que el poder, que yo soy solamente un simple siervo y que tú eres el soberano. Tú eres el Dios todopoderoso, que tienes poder sobre las tinieblas. Él empezó a orar y estaba temblando, él estaba pero bien asustado. Una cosa que ocurrió es que en un momento, y esto a la gente le parece increíble, pero hay testigos que lo hicieron. Este señor, en un momento dado, su ropa cayó allí y no estaba más. Desapareció. No estaba allí, desapareció, se esfumó. Sin embargo, se oía su voz, una voz desesperada del sitio donde él estaba, nadie lo veía. Y él desesperado decía, no me puedo ver, ¿qué pasa? Y empezó a humillarse delante de Dios. Yo no seguí el video ahí porque después se lo cuento. No seguí la cuestión, pero lo que quiero decir, hermanos, es que las fuerzas de las tinieblas existen. Algunas veces son manifiestas de forma horrible, otras veces usted no se da cuenta, pero hay la influencia satánica, los malos pensamientos, el conducirte y modificar tu conducta. Aún al cristiano, hermanos, el cristiano no puede ser poseído en ningún momento por ningún espíritu, pero puede ser influenciado, puede ser llevado y podemos lamentablemente prestar nuestras bocas y nuestras conductas al enemigo, como fue Pedro también. Por eso hay un modo de evitar esto, y es como dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero volviendo a este tema de Habacuc, a diferencia de otros profetas, él no hablaba a la nación de Israel o de Judá diciendo, así ha dicho Jehová. Pues no. Él era contemporáneo con Jeremías. Pero él más bien, si usted lee, se ve como una conversación entre él y Dios. Y esto es lo que iba a decir, que no terminé de concluir el pensamiento. Hermanos, a veces tenemos que hacer una liturgia para acercarnos a Dios. Y lo acostumbramos.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vengas en tu reino, hágase tu voluntad. Señor, ahora me acerco a ti. Está bien, ¿verdad? Tenemos que alabar a Dios. Pero Pedro no hizo eso cuando se estaba hundiendo. Padre nuestro que estás, se hunde. Señor, sálvame. Él es nuestro Padre. Nosotros podemos entrar a Él confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque ya la ayuda está hecha, ya la obra de la redención ha sido hecha. Podemos acercarnos pues. Sé tú para mí una roca de refugio a la que acuda yo continuamente. Tú puedes tener la confianza de hablar con Dios. Hay algunos que hablan en términos, no, yo peleo con Dios, yo le dije, en el buen sentido. Porque tenemos que tener cuidado de no estar exigiendo a Dios como que nosotros somos sus hijos, somos sus criaturas. Y hay una distorsión de hablar a Dios como que tú tienes que hacer esto, como si Dios fuera nuestro siervo o el Espíritu Santo fuera nuestro siervo. Cuidado con eso. Lo que quiero decir es que podemos actuar como nuestro Padre. Hay personas que les cuesta, ¿y sabe por qué? Porque no tuvieron un patrón en su niñez de padre. Entonces les cuesta ver esa figura. O de madre también, pero de padre sobre todo. Hay personas que les cuesta porque no han tenido esa figura, la figura de autoridad, pero que a su vez una figura benevolente. Y nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Y es tanto que nos amó tanto que dio a su amado Hijo para que tú y yo pudiésemos tener comunión y comunión eterna para con Él. Y después de esta vida, pues la vida eterna. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso. Pero este hombre nos muestra en Habacuc que hay una forma de acercarse a Dios de conversación. Y él decía, él se quejaba delante de Dios. Dios, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tú agarras a los babilonios y lo estás usando para que nos enseñen lecciones a nosotros? No tienes otra manera de hacerlo. Y si usted lee allí, pues, eso fue escrito más o menos en el año 640 al 609 en la era antes de Cristo, ¿verdad? Un tiempo turbulento en la historia de Judá después de la conquista de Asiria sobre Israel y antes de la época en que Babilonia vino a llevarse lo que quedaba poquito de Judá. Ahí estaba Habacuc. Y Habacuc fue testigo de como si fuese una injusticia de parte de Dios, pero hay que ver la historia completa. Eso estaba profetizado por la desobediencia de la nación de Israel, pues el pueblo de Dios adoraba a otros dioses y casi no se distinguían de los mismos gentiles, de los inconversos de alrededor, pues estaban adorando a los demás dioses. Así que este libro nosotros lo podemos, cuando tenga tiempo, lee este libro, podemos resumirlo en 2 lamentos, 2 respuestas y una oración en forma de canto. Usted lo tiene. 3 capítulos nada más, donde vemos esos 2 lamentos de Habacuc, la respuesta que Dios le dio y una forma de canto y de alabanza. Y esto nos habla de nuestra vida. Nuestra vida todo el tiempo es un lamento. Dice Job capítulo 14, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y Job se queja ahí de una cantidad de cosas. Y dices, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Así que esa es la vida. Gracias a Dios por ese paréntesis que ha hecho en nuestras vidas al tener a Cristo como Señor y Salvador, que nosotros somos o deberíamos ser las personas más felices en el mundo. Así que nuestra queja constante es lo que me hicieron, lo que estoy pasando en el trabajo, la enfermedad que tengo, esto, lo otro. Una queja constante, hermanos. Y claro que tenemos quejas, claro que tenemos situaciones, pues llevémosla a Dios. Pero que no sea nuestra vida una constante de quejas, porque no hemos sido salvados para estar llorando todo el tiempo. ¿Estoy en lo correcto o tal vez usted, si tiene, por favor, diferentes pensamientos, se lo respeto y por favor venga acá, llámeme la atención y vamos a hablar? Pero el creyente ha sido salvado para la gloria de Dios, para dar gloria y honra a su nombre. Efesios nos dice que hemos sido salvados para la alabanza de la gloria de su nombre. Y yo le pregunto, ¿es posible estar constantemente en alabanza y gloria del nombre del Señor cuando estamos quejándonos, llorando y sufriendo? ¿Verdad que no?
Ahora, no quiere decir que no tengamos aflicciones, pero el Señor dijo, confiad, yo he vencido al mundo, en el mundo tendréis aflicción. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios vuestro Salvador. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Entonces, tenemos las herramientas, hermanos. Hay situaciones, lo entiendo. Uno tiene que tener cuidado de hablar de las situaciones de los demás, porque cada quien pasa por una circunstancia distinta, ¿verdad? Que está pasando por situaciones, y claro que las pasa. El asunto está en que el creyente debería tener un ground distinto, una base distinta, una perspectiva distinta de ver las cosas. ¿Sabe? Romanos nos dice que sabemos que a los que a Dios aman, ¿le ayudan a qué? A bien. Y puede que no lo entendamos. Ayer veía la predicación de un hombre, un pastor español, que él decía que cuando partió su esposa, él dijo, él estaba amargado. Dios, Señor, ya yo no creo más en la oración, porque tu palabra dice que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren al Padre, Él los dará. Y orando, sean vuestras peticiones conocidas, pedid y se os dará. Yo ya no creo en eso, porque yo oré, lloré, me humillé. Gente de todo el mundo oró por mi esposa y te la llevaste. Y él decía, Señor, no creo más. Pero, y el tipo no es que es de esas manifestaciones que Dios me habló, pero él sintió de parte de Dios como que, del mismo Espíritu Santo, como que, y leyó ahí en Apocalipsis donde dice, bienaventurados de ahora en adelante los que mueren en el Señor. Y él empezó como que él decía, soy yo mismo mi pensamiento, el Espíritu Santo. Tú oraste porque lo libraras de la muerte, y donde está ella ahora, no hay más muerte. Tú lloraste para que se le fuera el dolor, y aquí ya no hay más dolor. Tú oraste para que no tuvieras la tristeza, aquí ya no hay tristeza. Así que, ¿qué es lo que quiere, mi hijo? Entonces él dice que se humilló delante de Dios y dice, es la perspectiva con que yo estoy viendo las cosas. Por cierto, bueno, yo lo hablo con mucho respeto porque nosotros hemos estado allí en pérdidas de familiares. Pero hermanos, debe el mundo ver en nosotros que nosotros tenemos algo diferente a ellos. No podemos estar juntos con los demás. No podemos estar acá a llorar juntos. Sí, llora con los que lloras, pero que haya en ti algo más que los demás vean, que tú tienes algo o alguien que ellos no tienen. Y que sea un momento de aprovechar, de predicar la presencia del Señor y la salvación de Cristo. Amén. Así que, 2 lamentos y 2 respuestas. Mire, en el Salmo 22, David dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Nosotros todos tenemos un por qué, ¿por qué? ¿Por qué? Algunos han dicho que nosotros deberíamos tener el para qué. Señor, pues sabemos que vamos a tener las cosas, pero el para qué. Yo quiero aprender la lección, y a veces pasamos por las cosas porque no hemos aprendido la lección. Mateo 27 y 46, el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí, por supuesto, hay mucha profundidad, pero él como hombre representativo pudo decir eso, y la respuesta era, la tenemos en el Salmo, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, porque Jesús estaba hablando en su condición hipostática de hombre. Pero como hijo, yo pienso, puedo estar equivocado, que él como hijo nunca perdió la comunión con el Padre, nunca se quebró ese vínculo allí. Pero como hombre representativo, él fue desamparado de su Dios. Ningún hombre jamás lo fue. Pero la respuesta es, ¿por qué fue desamparado? Porque el Salmo 22 dice, porque tú eres justo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y en Cristo era cargado el pecado de todos nosotros. Y el rostro de Dios tuvo que desamparar al sustituto de nosotros, que era su amado Hijo. Qué profundidad, hermanos. Pero un porqué y una respuesta. Siempre hay un propósito de Dios. Nosotros no estamos, como dicen algunos, a la buena de Dios.
Bueno, ese es un decir, como que estamos en lo que Dios quiera o lo que el destino quiera. No, Señor, nosotros estamos en las manos poderosas del Padre y estamos en las manos poderosas del Hijo y estamos sellados, agarrados y eternamente unidos por medio del Espíritu Santo a Dios, por medio de Cristo. Y esto no es de nosotros, es de Dios. Job nos dice, es sabiduría contender con el Omnipotente, porque él veía muchas cosas que le estaban pasando. Y después clama, me presento y no me atiendes. Era queja. Y está bien, hermanos, está bien quejarse hasta cierto punto, quiero decir. No vivamos con una queja constante, hermanos. Muchos de nosotros vivimos quejándonos continuamente. Pero hermanos, a veces algunos hermanos somos así. Tenemos una cara que, caramba, dice todo menos que somos felices. Tenemos la salvación en Cristo, hemos sido perdonados por su sangre, somos eternamente salvados, tenemos comunión los unos con los otros, pero principalmente comunión con el Padre. Y al cerrar los ojos aquí, iremos a la presencia del Señor. Que tenemos aflicción, pues nosotros tenemos a nuestro Padre y tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Lo primero es que la confianza viene por entender que Él es justo. Mira, vamos a leer en Habacuc 1. No está en la pantalla. Ahí está. Bueno, ahí está. Oración del profeta Habacuc sobre Sijinot. Eso está en el capítulo 3. Pero antes yo quiero leer parte del capítulo 1. Si usted tiene Habacuc, dice, la profecía que dio el profeta Habacuc, ¿verdad? El profeta del abrazo. Estoy en el capítulo 1. El versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hay alguno de nosotros que ha tenido alguna vez, Señor, ¿hasta cuándo clamo a ti? Le doy, y lo mismo, y lo mismo, lo mismo. Bueno, no es que Dios te está diciendo o no te está contestando. Él te está diciendo, aguanta, todavía no es el tiempo. Y hay que buscar más, hay que escudriñar las Escrituras. No hay que irse nada más en las revelaciones etéreas que existen. Gracias, Hendrina. La gente espera que no se me ha revelado, no me ha escrito en la pared, ni que fuera Nabucodonosor. Es la circunstancia, la palabra de Dios. Métete en la palabra, ten comunión con Dios, ora a Él, ven a los cultos, ven al sitio. El viernes hablaban como los hermanos, que este es un sitio maravilloso. No es por el sitio, es el hecho, es el grupo, la iglesia es el conjunto de hermanos que han creído en Cristo, que se reúnen con propósito que Dios ha planificado ya, y se llama iglesia. Iglesia es llamados fuera. Y nosotros hemos sido llamados. Y decíamos que este es un tiempo, un diseño divino. Nosotros vinimos acá y nos gozamos, hablamos, conversamos, aprendemos, ¿verdad? En confianza. Los hombres tenemos la confianza ahí de decirnos las cosas en el momento y aprender. Las damas también, los niños también. Y usted, no sé. Pero bueno, tenemos la oportunidad de aprender. ¿Hasta cuándo? Es una de las preguntas que Habacuc decía. Y él decía, clamaré y no oirás, daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Versículo 3, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Por lo cual la ley está debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Él tenía su punto de vista, su reclamo a Dios, y se lo decía. Por eso a diferencia de los otros profetas, este es un profeta que escribe para que sus palabras quedaran allí y darnos a nosotros el ejemplo de que nosotros podemos quejarnos delante de Dios. Ahí no vemos ninguna blasfemia, ninguna falta de respeto, es hablar. Somos, Señor, yo no entiendo, no lo sé. O aquel hombre que pedía por el milagro. Auméntame la fe, aumentanos la fe. Señor, enséñanos a orar. Sean conocidas vuestras peticiones. Cuando dice el apóstol Pablo así, no necesariamente que te vayas con una liturgia, un menú. Háblale, Señor, estoy aquí, esto me está pasando. Señor, líbrame, guárdame. Señor, enséñame en esto. Señor, perdóname porque acabo de hacer esto. Una cosa que nosotros tenemos es que debemos tener, en inglés se dice el self-awareness.
o propia reconocimiento de dónde estamos, qué hacemos, qué decimos, que el Señor nos redarguye de pecado y de circunstancias. ¿No les ha pasado a usted? A mí me pasa diariamente. Que dice una cosa, una reunión, habló con alguien y después dice, ay, Señor, metí la pata. No debía ser así, no debía haber hecho esto, no debía... Y vuelves otra vez y dile, mira amigo, de verdad, perdón que lo que te dije no fue de la mejor manera. Te pido que me disculpas. Eso habla más, algunos te dirán, que ella no sé qué, pero la mayoría va a tomar, wow, yo no lo haría. Yo digo eso y no. Tiene la cuestión de devolverse, hay algo diferente. Hagamos la diferencia, hermanos, como creyentes. Versículo 5, Dios empieza a contestar y dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. Es decir, Dios le dijo, mira, espérate, vas a ver y te vas a asombrar porque haré una obra en vuestros días. Es decir, todo lo que Dios estaba haciendo y estaba exponiendo a su profeta era con un propósito, había algo detrás. Es decir, no te desesperes, yo estoy haciendo algo que después te asombrarás. Ahora nosotros tenemos el privilegio, hermanos, que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, dice el apóstol Pedro. Tenemos el menú de lo que viene. Claro, no el detallito y el nombre de la persona, pero tenemos las características, tenemos lo que debemos saber. No vayamos más allá de lo que la Biblia no nos dice, pues nos vamos a estrellar. Pero sabemos las cosas que vendrán. ¿Cuál es el acontecimiento más anhelado que vamos a tener los creyentes en Cristo? La venida del Señor por su amado pueblo. Y mientras no, una prueba está en que vamos a participar de la cena del Señor. Hacer memoria de Él hasta que Él venga. Tenemos que hacer memoria de su muerte, predicar al mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. No tenemos que esperar que todo el mundo sea salvo. No, que sea predicado el Evangelio a toda criatura. Pues el que creyere y será bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que Dios dice, he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra. Los caldeos eran gente, pero sanguinaria. Y Dios dijo, todavía viene más. Habacuc, todavía viene más. Así que aguántate. Hay un propósito que yo tengo para la nación. Una nación cruel, presurosa. Versículo 7, formidable y terrible. Y ella misma procede su justicia y su dignidad. Es decir, ella misma hace y dice lo que van a morir, lo que van a vivir. Y vendrán de lejos sus jinetes, sus caballos más ligeros, etcétera. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, ¿verdad? Y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla y se retirará de toda fortaleza. Entonces, el versículo 12 ya él hace una reflexión a Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Ya está como, está bien, ya lo vi, Señor, y tú eres santo. O sea, ya entiende, el mensaje le pegó, ¿verdad? Ya está entendiendo un poco más. Y está bien, hermanos, nosotros somos criaturas, somos ignorantes, es verdad. Y podemos hablarle a Dios, Señor, enséñame. El salmista decía, enséñame tú lo que yo no veo y si hice mal, no lo haré más. No tengo tiempo de llegar en todo esto, pero... ¿puedes poner por favor, Endrina? Vemos el ejemplo. Él dejó esto escrito, hermanos, para que nosotros podamos tener la confianza que Él tuvo. Háblale a tu Dios, háblale al Señor. La confianza viene por entender que Él es justo. Acabamos de leer que Él decía, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, santo? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Versículo 13. Ni puedes ver el agravio porque... ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen? Es decir, él reconoce la santidad de Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva la obra en medio de los tiempos. Es en el capítulo 3, que precisamente es el canto. Se me olvidó decir que Habacuc muy posiblemente era un levita. Porque en el capítulo 3 él habla de un canto, ¿verdad? Y dice oración del profeta Habacuc sobre Sigienot, que son
tonos diversos. Esa palabra sí, he o not quiere decir instrumentos varios o tonos variados. Parece que el tipo era uno de los levitas que se gozaba en adorar a Dios también y guiar al pueblo al canto, ¿verdad? Entonces, amados, no desesperemos porque el Señor tiene su canto. Podemos hablar, tenemos la confianza de entender que Él es justo y que Dios hará lo que es justo. Y nada que nosotros hagamos va a cambiar su curso. Pero una cosa extraña, que en la oración podemos a inclinar su voluntad a cosas. No lo entiendo cómo eso es hecho, pero así dice la palabra de Dios. Si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo, el Señor va a hacer de acuerdo a su voluntad y te va a enseñar en tu corazón qué es lo correcto. Amén. En Romanos nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o no hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, y sabemos que Dios es justo y cumple su palabra. Así que ¿por qué temer, hermano? Las circunstancias pueden venir alrededor, puede pasar lo que sea, pero tú estás seguro porque en tu barca va el piloto de Nazaret, va el Señor, el capitán, el dueño, el creador de todas las cosas, está con nosotros. Nuestra barca jamás se va a hundir. Porque este es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Así que la confianza viene por eso. Ahora, Habacuc ya tenía respuesta a sus dudas, y de la angustia que golpeó su corazón se recobró y empieza a tener esa confianza. Y su confianza era: si Dios lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el futuro también. Amén. Así que la confianza viene por entender su provisión en el pasado. Vea el capítulo 3, dice, ahí está, versículo 3 dice: Dios vendrá de Temán, ¿verdad? Y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Esa palabra Selah, recuerden que hablamos, es párate y medita lo que acabas de ver. Párate y medita lo que estamos diciendo. Eso aparece en los Salmos, Selah. Por eso hay que leerlo. Yo recuerdo un hermano que él pasaba por alto y no decía eso. ¿Y por qué? Esa palabrita está ahí por adorno. No la entiendo. No, hermano, eso es bíblico. Esa la traducción está allí, Selah. Eso es, párate y medita de lo que acabas de decir. Cuando dice Dios vendrá de Temán, ¿verdad? Esa palabra Temán está asociada con el tiempo en que Dios sacó a la nación de Israel. Esa es la fama de Dios en aquellos tiempos, cuando alimentó, cuando trajo las serpientes ardientes, cuando abrió el Mar Rojo. Toda esa parte del desierto de Parán estuvo el pueblo de Israel viendo las maravillas de Dios. Así que su gloria cubrió los cielos. En otras palabras, como Dios estuvo con la nación de Israel y hizo esas maravillas, pues no te preocupes, yo lo voy a hacer. El sol y la luna se pararon en su lugar. ¿Se acuerdan en la parte de Josué? Todo eso es como que él está diciendo: mira la historia lo que Dios ha hecho. Traspasaste la casa del impío, oraste con tus propios dardos la cabeza de sus guerreros. Puede ser, traspasaste la cabeza del impío también cuando estaba la nación de Israel, estaba en esclavitud en Egipto y murieron los primogénitos también. Y también otras partes donde cuando atacaron a naciones del pueblo, la tierra de Canaán, donde Dios se manifestó con poder, ¿verdad? Esto aplica a nosotros porque esa historia bíblica compete a nosotros porque Dios protegió a su pueblo, ¿verdad? Timoteo nos dice que debemos traer a la memoria. Deuteronomio dice que enseñar a vuestros hijos y hables de ello cuando andes por el camino, también tráeles a la memoria. Segunda de Timoteo nos dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. La número 3, la confianza que nosotros debemos tener, viene por mirar al Señor y no a las circunstancias. Como siempre decimos, no mires las tormentas, mire al Dios que crea y controla las tormentas. Aunque la higuera no florezca, y con esto termino, ni las vides hayan frutos, aunque falte la producción de olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Este libro es precioso, hermano. Medítelo. Me quedo corto, no puedo entrar en todas las cosas que Dios tiene aquí para nosotros, ¿verdad? Pero vea, entienda que número 1, la confianza viene por entender que Él es justo. Número 2, la confianza viene por entender su provisión en el pasado. Como Él fue en el pasado, es en el futuro. Y número 3, la confianza viene por mirar al Señor y no las circunstancias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. De verdad que nos llena el corazón, nos trae nueva vida, nuevo regocijo, al saber que, como hizo Habacuc, ese abrazo tuyo está viniendo a mi corazón en este momento. Saber que tú estás conmigo en cada circunstancia y que, como dice el Señor Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú estás aquí, estás, como dice el apóstol Juan, al alcance de nuestra mano, de una oración, de un pensamiento, Señor. Gracias por ese acceso que tenemos a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a pesar de las circunstancias que hermanos y hermanas puedan tener acá, que son diversas y son desconocidas para nosotros, para ti no lo es. Señor, entregamos eso en tus manos. Suplicamos que como creyentes podamos decirte, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Hasta cuándo? Pero entender que tú eres fiel y que todo lo que acontece es porque tú lo tienes determinado para que al final nosotros seamos perfeccionados para la gloria y honra de tu nombre. Si hay alguno que no tiene a Cristo o que verá esto diferido en las redes, suplicamos que este pueda ser el momento en que cierre sus ojos y crea en Cristo como Señor y Salvador, sabiendo que tiene una vida de pecado, tiene el interior de cada ser humano es pecado, es pecador y está condenado a una perdición eterna, Señor, pero que Cristo vino para salvar, buscar lo que se había perdido. A ti sea la gloria, Señor. Ahora suplicamos que nos ayudes en esta parte al recordar al Señor, que podamos al tener, pasando estos símbolos en nuestras manos, podamos meditar en la obra preciosa de Cristo y en lo que tú has hecho para nosotros. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.